Muy buenos días, feliz sábado a toda nuestra querida audiencia, a nuestra familia de LED Ministry que en esta mañana de sábado se reúnen con nosotros desde sus casas y desde cualquier otro punto para poder tener nuestro día de sábado, nuestro culto especial de sábado, que en esta mañana vamos a dar una extensión de nuestra jornada de los 40 días de ayuno en un tema muy especial con respecto a la puerta oriental que les dejamos en el tintero. Esta mañana tuvimos nuestra transmisión a las 5:30 de la mañana hablando acerca de la segunda venida de Cristo, y esto es una cosa bien importante porque esa es la razón que nos mueve a nosotros poder seguir y dando la milla extra. Así que desde aquí, desde mi casa, que es tu casa, es nuestra plataforma de adoración. Hoy me encuentro acompañada con mi papá, mi mamá y mi hija. Aquí estamos en el nombre del Señor, todos juntos. Ellos no se van a estar viendo en cámara hoy, pero me van a acompañar en la música. Hoy hemos tenido que hacer un proceso de reciclaje. Usted sabe que mi guitarra se quedó sin 2 cuerdas, así que conseguimos de las guitarras viejas, arrancamos una cuerda de una y otra de otra, y aquí tenemos un reciclaje de adoración, pero esperamos ser bendecidos. A todos ustedes que se conectan con nosotros, gracias. Hoy queremos tener este momento para iniciar. Va a ser un tema corto, vamos a tener una presentación amena pero corta con respecto a este tema, para que ustedes, verdad, en sus casas puedan aprovecharlo y aquí también nosotros podamos disfrutarlo. Así que en el nombre del Señor iniciamos nuestra transmisión en nuestra extensión de nuestro sábado de familia aquí a través de LED Ministry. Así que oramos al Señor en esta hora y le pedimos a Dios que nos dé su bendición. Oramos. Padre Santo y Padre Bueno, en esta mañana te damos las gracias porque nos diste la oportunidad de poder ver un sábado más en nuestras vidas. Confiadamente, Señor, te damos la bienvenida a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro hogar. Pero también te damos la bienvenida, Señor, a nuestras transmisiones, porque tú eres la razón de estas transmisiones. Oh Señor, en esta hora te rogamos que tú dirijas las alabanzas, que tú puedas tocar las vidas de aquellos que se encuentran en angustia o tribulación en este momento, aquellos que se sienten agradecidos y regocijados y bendecidos. También, Señor, ayúdanos a tener esa nota de gratitud en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de tu nombre. Hay muchos tropiezos y hay cosas que nos pueden desanimar, pero Señor, cuando confiamos en ti, tú haces cosas tan extrañas que lo único que nos pueden proporcionar es una palabra de adoración, una palabra de agradecimiento, una palabra de bendición. Y en esta mañana te bendecimos, te adoramos. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de todo, Señor, porque tú nos sostienes en pie. Hemos pasado momentos de enfermedad y algunos, Señor, se encuentran en enfermedad. Te pido especialmente por mi hija Jacieli, Señor, que tú sabes que ella lucha para poder dar lo mejor de ella. Tú ves ese esfuerzo. Tú sabes todas las cosas, en tu mano la pongo, a ella, pongo a mis papás, a mi familia, a mis hijos, oh Señor, a mi hermana, a mi iglesia sin paredes, a mis amigos, a mis hermanos, a todos los pongo en tus manos, cada uno en su lucha, pero cada lucha ya tiene sabor a victoria. Gracias, Padre, por esta transmisión que podemos hacer hoy sábado, que podamos ser bendecidos y que podamos continuar la bendición. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Familia, ha llegado nuestro momento de hacer lo que más disfrutamos, y es alabar el nombre del Señor. Así que hoy lo vamos a hacer en compañía de los que no se ven, pero se escuchan. Y así que al otro lado, allá en tu casa, espero que también podamos cantar juntos contigo. Vamos a tener el problemita nada más de que se nos desentonan de momento las cuerdas, porque están puestas de otras guitarras, pero igualmente alabamos al Señor. Puedo confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Si el sol llegara y oscurecer y no brillar, igual confío en el Señor, que Él te va a cuidar.
unos himnos del himnario que ustedes conocen y que nos traen este único recuerdo de esta promesa maravillosa de lo que es la venida del Señor. Uno es el himno 170, espera un momentito que yo no vaya a perder esto muy importante que tengo aquí. Okay. Uno es el 176, cuando suene la trompeta en el día del Señor, y hoy esta mañana hablamos acerca de eso, así que yo le voy a pedir a esta señorita que está aquí se ponga aquí más cerquita, porque yo no la escucho a usted, señora, cantando, para nada, así que la necesito aquí más cerquita. Ok, aquí lo sabemos bastante bien, el himno 176, cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. En el himnario viejo 176, tú estás conmigo, cantamos juntos este himno. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los amados ante el magno y se pase lista, yo responderé. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán con los muertos en las delicias celestiales vamos a dar, y triunfantes entrarán en las naciones de la luz. Para mí también habrá un dulce cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos por Cristo, recordando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en las patrias celestiales. Y decimos, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Gracias, tenemos 3 generaciones de mujeres valientes. Tengo una que se me está muriendo, tengo otra que está ahí luchando con la tos, y está esta que aquí, que yo creo que de las 3 no hacemos una, pero esas son 3 voces que vamos a dedicar al Señor. Vamos a cantar este himno, y el próximo que vamos a cantar. Este himno hace años que no se canta. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Has oído el mensaje de regreso del Señor? Ese está en el 179. ¿Has oído el mensaje? Allí, en aquella Biblia que está allí, al lado de Jacielis, ahí está. Tiene un himnario 179 para que ustedes lo puedan cantar. Búsquenlo ustedes en su himnario si no se lo conocen. Ok, vamos a ver los valientes que se atreven a cantarlo. ¿Has oído el mensaje?
Mire, yo me aferro. Si usted escucha una voz por ahí que no se escucha así como que son notas, sino como un ronquido, ya usted sabe que alguien por ahí se durmió. Pero no hay problema, aquí seguimos adelante. Aquí seguimos adelante. Vamos a cantar ese corito. Sonará algún día la trompeta y con este terminamos nuestro servicio de canto para darnos paso para el tema de hoy. ¿Se acuerdan? Cantamos. Sonará algún día la trompeta un día sonará, ya el sonido de la trompeta, todos los salvados se unirán, y tú esa trompeta va a transformar. Una vez alguien me dijo, no va a sonar ninguna trompeta. Yo le dije, te vas a asustar cuando la escuches, porque no será una trompeta común, no será una trompeta que toca un hombre. Es la misma voz de Dios, retumbando por todos los cielos, retumbando por todo el cosmos, desde el oriente hasta el occidente. Una cosa fantástica. ¿Quiénes entenderán esa voz? Los hijos de Dios. ¿Quiénes escucharán un trueno? Los que se han de perder. Los que se han de perder jamás entenderán esa voz. Pero los hijos de Dios entenderán que esa es la voz de su comandante en jefe, de su líder, de su rey, de su Dios. Que tú puedas escuchar esa voz. ¿Y de qué me sirve? Para tú poder entender esa voz que va a sonar como trompeta, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios ahora. Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Yo di un tema acerca de las 5 maneras que Dios tiene para hablarnos. Y tengo una amiguita llamada Noribet y me dijo, y hay una sexta voz, una sexta manera. Y ella tenía toda la razón. Hay una sexta manera donde Dios nos habla a través de la salud. Esta fue la voz, esta fue la manera en que Dios me habló este año. Cuando comencé a perder mi salud, Dios me dijo, Liz, tienes que hacer cambios dramáticos para yo poder estar dirigiendo en tu vida. Así que sí, hay una sexta manera que Dios nos habla y es a través de la salud. Así que esperamos que todos aquellos que han estado corriendo nuestra jornada de los 40 días de ayuno, estos cambios que usted ha decidido hacer sean para quedarse, no para que se fueran cambios ahí intermitentes, ahí usted más o menos. Así que no, tranquila, vamos a continuar nosotros con nuestra programación. Así que les invitamos a todos ustedes a que en esta hora vamos a buscar la Biblia y vamos a ir al tintero que nos quedamos el jueves. Más bien el viernes en la mañana estábamos hablando que por la puerta oriental que es la que daba hacia el templo de Jerusalén,
En la Biblia se cree que esa puerta, el nuevo nombre que tenía era la Puerta de la Hermosa. Y para conocer qué fue lo que pasó en la Puerta de la Hermosa, que yo di una pequeña explicación el viernes en la mañana, vamos hoy a la Biblia, al libro de Hechos capítulo 3. Vamos al libro de Hechos capítulo 3 y vamos nuevamente a recapitular lo que pasó esa mañana, que ya yo lo había compartido con ustedes, y yo les voy a dar solamente un repaso para entrar a lo que pasó después que aquel hombre recibió la sanidad. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, nos menciona de que un día Pedro y Juan, después de que Jesús ascendió al cielo, ellos comenzaron con ese gozo a predicar de su Dios. Habían recibido la investidura del Espíritu Santo en el aposento alto. El miedito ese que tenían, que los tenía detenidos, de cómo ellos poder testificar a favor de su Dios, ese miedo se le había quitado. Ese Pedro miedoso que negó a Jesús 3 veces. Ese Pedro miedoso que bajó a ver la tumba de Jesús porque María Magdalena había dicho que se habían robado el cuerpo. Verificó y salió corriendo. Ese Pedro que sintió miedo, que se fue a pescar nuevamente después de la resurrección de Cristo porque pensaba que ya no tenía más trabajo, sino que regresar a sus antiguas redes. Ese Pedro fue diferente. Ese Pedro aprendió a esperar el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios recibió la investidura del Espíritu Santo. Y cuando nosotros comenzamos a perder ese miedo de nosotros poder testificar de Dios, no avergonzarnos delante de los hombres, no avergonzarnos delante del mundo, sino poder dar testimonio libre y natural, que esto es importante. Un testimonio natural, no un testimonio fingido, muy como que presentado, como que muy pujado, porque queremos dar la idea, queremos venderle la idea al mundo de que somos hijos de Dios, pero realmente ni lo conocemos. No, cuando estas cosas no ocurren, cuando lo que sale del corazón es natural, y tu búsqueda de Dios nace porque tú lo necesitas y lo reconoces, entonces es cuando el Espíritu Santo comienza a quitar esos miedos. Y este Pedro y este Juan, un sábado van al templo. Aquí vamos con la historia. Y van al templo y van y entran por la puerta oriental, que en el tiempo de Jesús se llamaba la Puerta de la Hermosa. Y me parece un nombre espectacular, porque al ser la puerta que esta mañana vimos en el tema, que es la puerta por donde Jesús va a venir, es la puerta de la esperanza de la segunda venida de Cristo, me parece que es una puerta hermosa, definitivamente, es la puerta más hermosa que pueda tener la ciudad de Jerusalén. Ahí se encontraba un cojo de nacimiento, que toda su vida había entrado por eso, porque sabía que por ahí entraban los judíos y entraban aquellos que iban al templo. La gente que iba al templo iba con dinero, porque siempre iban a llevar los diezmos y las ofrendas. Y este hombre era muy sabio y sabía que si entraba por la puerta de las ovejas, lo que iban a encontrar ovejas y ¿qué? Y pastores, que no venían con dinero. Por la del pescado, bueno, habían comerciantes. Por la del muladar, lo que había era basura. El hombre sabía en qué puerta pedir limosna. Iba por la Puerta de la Hermosa, donde todo el mundo iba al templo a ofrendar. Y allí él estaba pidiendo su limosna. Ni se estaba interesando quién eran las personas que estaban entrando. Sencillamente, él ya tenía un estribillo repitiendo: una limosnita por favor, una limosnita por favor, por la misericordia de Yahvé, dé una limosnita a este pobre cojo que no puedo caminar. Él no estaba interesado en quiénes eran los que entraban, en lo que estaba interesado que alguien le diera. Esa mañana, Pedro y Juan pasaron por una puerta que habían pasado muchas veces. Y yo pienso, si este cojo era cojo de nacimiento, ¿cuántas veces había pasado Pedro y Juan por ahí y nunca se interesaron en el hombre? Para que usted vea que cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, podemos ver necesidades que tienen otros y no nos interesa. Eso es su problema. Allá él, esa persona. ¿Cuántas veces Pedro y Juan, si este cojo era cojo de nacimiento, cuántas veces este cojo estuvo allí y Pedro y a Juan no les interesó? Pero esa mañana fue diferente. Esa mañana Pedro y Juan pusieron sus ojos en aquel hombre y se detuvieron frente a él. Y Pedro hace algo que yo les había mencionado. Y es que no solamente se detiene frente al hombre, sino que llama su atención y le dice al hombre: míranos. Estoy en el capítulo 3, verso 4. Míranos.
Entonces el hombre estuvo atento esperando recibir algo. Bueno, pues si alguien se fijó en mí, porque el cojo sabía que todo el mundo lo ignoraba, eso es algo que él sabía. Él sencillamente hacía un llamado a la misericordia, pero él sabía que él no era un punto de interés para la gente. Pero cuando Pedro le dice, míranos, bueno, el hombre obviamente va a levantar la mano, levanta la cabeza como que dice, hello, hoy me van a dar lo que yo estoy necesitando para vivir la semana. Y entonces reciben esta respuesta de Pedro, donde dice, no tengo plata ni oro. Eso era lo que él quería. Eso era lo que él quería o él pensaba que necesitaba. Y aquí entonces estamos viendo algo que yo dije el viernes en la mañana, que una cosa es lo que nosotros pensamos que necesitamos y otra cosa es lo que verdaderamente necesitamos. El hombre pensaba que necesitaba plata y oro para poder comer, vestir, vivir, sobrevivir en ese mundo. Pero Dios sabía que esa no era su mayor necesidad. Y entonces es cuando nuestras necesidades, las que nosotros pensamos que son nuestras necesidades, confligen con las que Dios tiene. Y Pedro dice, ¿sabes que tú estás buscando plata y oro? Pero es exactamente lo que yo no tengo, mi amor. Yo no tengo ni plata ni oro. De lo que yo tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Tenía el poder del Espíritu Santo, tenía la presencia del Espíritu Santo, tenía la persona del Espíritu Santo, tenía el llamado del Espíritu Santo, tenía la capacidad de poder hacerle ese día un cambio radical a la vida. Ese hombre todos los días recibía plata y oro, pero no todos los días recibía sanidad. Y entonces Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo les dije el viernes en la mañana lo importante que era poder decir que era de Nazaret. Porque en el tiempo de Jesús había muchos que se llamaban Jesús, pero no todo el mundo se llamaba Jesús de Nazaret. El que hacía poco, como un mes atrás, quizás Jesús murió, estuvo 40 días en la tierra, a los 10 días más recibieron el poder del Espíritu Santo. Vamos a decir que hacía casi 2 meses Jesús había resucitado y eso era una noticia que todo el mundo conocía. En el nombre de ese hombre que muchos odiaban, que muchos de los fariseos no querían escuchar ese nombre, en ese nombre prohibido para los judíos, en ese nombre fue que Pedro le dice, levántate y anda. Y aquí está lo interesante, familia, que Pedro sabía que ese hombre quizás estaba falto de fe. Quizás ese hombre lo que podía recordar de Jesús de Nazaret fue que lo habían clavado en una cruz, que habían dicho que los discípulos se habían robado el cuerpo. Por si tu fe estaba en duda, dame la mano derecha. Y dice que Pedro le extiende la mano derecha y lo sostiene fuertemente y lo levanta. Y dice que en el momento que hay un contacto entre Pedro y el paralítico, nace una conexión de poder, porque yo quiero decirte que cuando tú vas lleno del Espíritu Santo y tú tocas la vida de alguien, sea con tu testimonio o con lo que tú sé, con lo que tú hagas, con el ministerio que tú tengas, tu vida se convierte en un puente de poder entre Dios y esa persona. Tú te conviertes en ese puente de poder. Cuando la mano de Pedro se une con la mano de aquel paralítico, que quizás su fe estaba en juego, en ese momento entra al cuerpo de ese hombre aquella fortaleza física, aquella fortaleza mental, aquella fortaleza espiritual, que dice, mira lo que dice aquí en la palabra, dice, al instante, esto fue automático, al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, y de un salto se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando al Señor. Fíjate que esto fue un milagro instantáneo cuando Pedro le dice, dame tu mano. Estás dudoso, que piensas que no te puedes levantar, dame tu mano. Ese contacto de la mano, dice que se le afirmaron al instante los tobillos, se le afirmaron al instante los pies y el hombre quedó de pie de un salto. La puerta va a cerrar fuerte. Okay.
Y dice que de un salto el hombre queda de pie inmediatamente y hace tres cosas que fue donde nos quedamos en el tema del viernes. El hombre hace tres cosas cuando se le afirman los tobillos. Número 1, dice allí que entró al templo caminando, saltando y alabando. Hice también la mención acerca de que, ¿qué tal si hubiese entrado en una de nuestras iglesias de esa manera? Si el hombre hubiese entrado a una de nuestras congregaciones caminando, saltando y alabando desde la puerta hasta el frente, probablemente un diácono le hubiese llamado la atención diciéndole: hermanito, aprenda a controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de Dios y aquí ni se brinca, ni se salta, ni se canta tan fuerte. Aquí todo el mundo entra, se sienta calladito y no hace ruido. Para que usted vea qué diferencia es la manera en que a veces nosotros vemos que es para nosotros reverencia y lo que es para Dios. Con esto no estoy diciendo que Dios se goza en las manifestaciones ruidosas, escandalosas y fuera de orden. No confundamos la gimnasia con la magnesia, ¿ok? Vamos al centro de las cosas. El centro de las cosas es que este hombre, una cosa es que nosotros estemos haciendo un escándalo y otra cosa que nosotros entremos a la casa de Dios con manifestación de gozo y gratitud, cosa que nos falta. A veces entramos con un espíritu a veces de angustia, de chisme, de enojo, con actitudes como de cansancio, de molestia, pero nadie dice nada. Pero que alguien entre cantando, alabando al Señor, diciendo amén, aleluya, que se lo gocen, ¿no? Entonces la gente tiene problemas con esto. Fíjate que esta fue una actitud que marcó a este hombre. Ahora vamos a los versículos siguientes. Dice aquí en el capítulo 3 nuevamente, ahora vamos, el aire me ha pasado la página, vamos. Dice versículo 11, versículo 9, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Cuando la gente lo vio entrar en el templo con esa alabanza, al reconocer que era el mismo que se sentaba a limosnear a la puerta de la hermosa, se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Las personas no podían entender cómo era posible que si lo pueden reconocer. Si cuando yo entré hace pocos momentos aquí al templo, ese hombre estaba allí, no podía ni moverse. ¿Cómo es que este hombre ahora está alabando, saltando y caminando dentro del templo? Como que fue algo bien contraproducente para muchos. Y dice versículo 11, como el mendigo después de haber sido sanado tenía asidos a Pedro, es decir, tenía por sus manos, todavía tenía agarrado a Pedro y a Juan. Todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Recuérdense que el templo de Jerusalén tenía 7 pórticos y entre uno se llamaba el pórtico de Salomón. Eso quedaba en lo que es el atrio. Recuerde que el atrio era como decir la iglesia, porque en la parte de adentro nadie podía entrar, porque era donde se hacían las ceremonias del lugar santo y lugar santísimo. Donde el pueblo se reunía para adorar y poder leer la Torá se hacía en la parte de afuera, en esos pórticos. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: israelitas, y miren el sermón que se tira Pedro después de este milagro de este cojo. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pero vosotros lo entregasteis y negasteis ante Pilato, aun cuando éste había decidido soltarlo. Mire qué recuento histórico está haciendo Pedro. Pedro no va a desaprovechar ese momento donde todos los ojos de las personas que estaban esa mañana en el templo estaban sobre él. Claro, estaban sobre él no porque querían escuchar un sermón, estaban sobre él porque querían las respuestas de cómo aquel cojo había sido sanado.
Pero Pedro comenzó, en vez de buscar su gloria, que era un momento de poder él tener 5 minutos de gloria, y decir, usted perdone, yo soy ahora el apóstol Pedro, y él, mi amigo, se llama el apóstol Juan, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, y todos los que quieran un milagrito, señores, vengan aquí a donde nosotros que se lo vamos a hacer. Perdóname, eso no fue lo que Pedro dijo. Aprovechó Pedro la atención de la gente para llevar los ojos de la gente a Dios. Y este es el ministerio nuestro. El ministerio nuestro no es nosotros recoger los ojos del mundo para que nos miren. Es para que nosotros podamos dar gloria a Dios y darle un testimonio de quién es nuestro Dios. Y le dijo, no. Ustedes no se piensen que por poder nuestro, por nuestra piedad, este hombre camina. No, le vamos a contar algo. Ese Jesús al cual ustedes entregaron a Pilato después de él haber tenido el deseo de liberarlo. Y esto hay que decirlo, ¿ok? Mucha gente dice que Jesús fue sacrificado por los romanos. No. Los romanos, se utilizó el poder romano para matar a Cristo. Quien mató a Cristo fue su propio pueblo. Y nosotros lo seguimos matando y crucificando con nuestras decisiones y nuestras actitudes. Y dice aquí, el Dios, dice ahí, pero vosotros lo entregasteis y negasteis ante Pilato aun cuando éste había decidido soltarlo. Vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se los diera un asesino. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La fe en el nombre de Jesús restableció a este hombre que vosotros conocéis. Esta fe en el nombre de Jesús le dio la completa sanidad que vosotros veis. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado, por medio de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la puerta oriental está cerrada? Son 2 puertas. Una es la puerta del arrepentimiento y la otra es la puerta de la misericordia. Según, ¿verdad?, los árabes, una puerta es de arrepentimiento y otra puerta es la de misericordia. Fíjate que Pedro utiliza el mismo concepto cuando está dando su sermón a estos hombres y dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesucristo designado de antemano, a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que desde la antigüedad Dios prometió por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo, el Señor vuestro os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga. Y el que no oiga a este profeta será desarraigado del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres cuando dijo de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y yo estoy viendo por qué línea viene Pedro en su sermón. Pedro viene en su sermón, en un llamado al arrepentimiento. Señores, allí estaban reunidas en ese templo todos aquellos que pensaban que eran devotos cristianos, pero habían matado a su propio Mesías. Conocían las tradiciones, conocían la Torá, se la habían repetido a sus hijos, devolvían el diezmo, daban la ofrenda, hacían ayunos,
pero no le daban espacio al Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sabes qué? A veces me asusta el ver el inmenso paralelismo que hay entre el pueblo de Israel y nosotros. Yo me pregunto con qué tranquilidad esa gente, después de haber matado a Jesús 2 meses atrás, seguían yendo al templo, hacían sus sacrificios, leían las profecías de Isaías y Jeremías, esperaban al Mesías y lo habían matado hacía 2 meses atrás. ¿Con qué frialdad, con qué tranquilidad iban a llevar las ovejas, hacían el sacrificio? Y como yo les dije, hacían lo que todos nosotros como cristianos hacemos normalmente. Cargamos la Biblia, cantamos, oramos, tenemos un ministerio, devolvemos los diezmos y ofrendas, pero no dedicamos, no conocemos a Dios. Acababan de matar al autor de la vida, acababan de darle muerte al verdadero Cordero que quitaba el pecado del mundo y seguían yendo al templo para recitar sus tradiciones. Ese día Pedro entró y yo creo que Pedro de alguna manera utilizó la sanidad de este hombre para poder traer la atención, captar la atención de la gente para darle este sermoncito. Porque la gente estaba más pendiente en los milagros que podía ver que al Dios que habían visto en la cruz. Mucha gente les llama mucho más la atención el decir, mira, Dios sanó a fulano, y somos locos escuchando los testimonios de la gente de que, mira, Dios sanó a fulano, sanó a fulano del cáncer, lo sanó de un tumor en la cabeza, mira que el Señor lo restableció, lo levantó. La gente estaba más dispuesta a escuchar cómo se hizo el milagro del cojo que cómo se hizo el milagro de la salvación. Y Pedro aprovechó este momento para llevar los ojos de la gente a Cristo. Me parece extraordinario, extraordinario. En el capítulo 4, mire lo que dice. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Recuerden que los saduceos no creían en la resurrección. Resentidos de que los apóstoles enseñasen al pueblo y anunciasen la resurrección de los muertos cumplida en Jesús, le echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y su número llegó a unos 5,000 hombres. ¿Cuánta gente había ese día en el templo que entre la predicación, entre el tiempo que Pedro se dedicó y Juan a dar testimonio de Cristo y llegaran los sacerdotes con los saduceos y el jefe de la guardia y se lo llevaron arrestado? ¿Cuánto poder hubo en aquel sermón? Me pregunto, ¿cuánto tiempo pudieron haber predicado? No creo que haya llegado a 1 hora. No creo que aquella predicación haya llegado a 1 hora. Pero aunque fuera un corto tiempo de predicación, el poder con que predicaron fue suficiente para que 5,000 personas quedaran convencidas y convertidas de la verdad. Qué interesante. El pueblo aceptó el mensaje y fue convertido. Los líderes no. Y a veces me pregunto, ¿por qué la Biblia habla tan duramente sobre los líderes eclesiásticos como lo eran los sacerdotes, los levitas, los saduceos, los fariseos? ¿Por qué la Biblia habla tan duramente de ellos? Y sin embargo, Dios le encantaba andar con las multitudes de la gente común. ¿Por qué se le hace tan difícil a los líderes poder vivir y experimentar un cambio? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros conocemos la verdad, y nos convertimos en portadores de luz, pensamos que después de esa luz no hay ninguna otra. A veces nosotros vivimos tan seguros de lo que sabemos que olvidamos que el origen de todo conocimiento no viene de nosotros, sino de Dios. ¿A qué punto de orgullo pudiera llegar un líder eclesiástico a pensar de que no necesita escuchar a nadie más?
que después de ellos nadie más puede hablar, porque ellos son la última y más grande autoridad en términos bíblicos. Nosotros los líderes tenemos que tener mucho cuidado, porque bien dijo una vez el apóstol Pablo, que no siendo que yo haya reprendido a muchos, venga yo también a ser reprendido. Y para cerrar esta historia, mira lo que sucede ese día. Dice al día siguiente de esto, para capítulo 4, versos 5 en adelante, y dice así. Al día siguiente se juntaron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los del linaje sacerdotal. Si usted pensó que los únicos sacerdotes eran Anás y Caifás, aquí usted tiene el versículo que le menciona cuáles eran los sumos sacerdotes que estaban en turno en esa época. Ese día se juntaron en Jerusalén, señores, todo el concilio, ¿cómo decir? Toda la junta. Allí estaban todos los grandes reunidos. Ahí nos dice que estaban los gobernadores de Jerusalén, estaban los ancianos, estaban los escribas, estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todo el linaje sacerdotal. Y trajeron a Pedro y a Juan ante ellos y le preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho este milagro? Esta era la pregunta. La pregunta era, ¿en nombre de quién tú hiciste este milagro? Porque ya corrían los comentarios que Pedro había hecho claro que ese milagro se había hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso estaba claro. Pero ellos ahora lo querían escuchar, o ellos no querían escuchar los comentarios. Bueno, esta era la oportunidad de Pedro de desmentir, de decir, no, nosotros lo hicimos porque nosotros tenemos el poder. Este era un momento como que le tira una carnada el diablo a Pedro, como que dice, tú quieres salvar tu vida, niega nuevamente. Y acuérdense que dentro de la historia del pasado de Pedro, había una línea que decía, Pedro, eres un traidor y tú sabes muy bien lo que es negar. A Pedro se le dio la oportunidad de volver a negar a Jesús como cuando el gallo cantó 3 veces. ¿Ok? Y le hacen una pregunta importante a Pedro. ¿En qué nombre de quién ustedes hicieron este milagro? Vamos a ver quién es este Pedro. Si Pedro se atreve a decir la verdad. Y dice así. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y estoy en Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, jefes del pueblo, ancianos de Israel. Mire qué retórico, ¿verdad? ¿Viste qué introducción tan disciplinada y tan profesional hace Pedro? No está hablando como pescador, está hablando como apóstol de Jesucristo. Y dice jefes del pueblo y ancianos de Israel. Ya que se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un enfermo, en virtud de quien ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Señores, yo quiero decirle que esto era como un disparo. Esto era un disparo a la mente y a la conciencia de Anás y Caifás. Muy prudente Pedro comenzó diciendo, varones de Israel y gobernantes. Escuchen bien. Ustedes nos están preguntando a nosotros, ¿en nombre de quién hicimos el milagro? Pues le vamos a contestar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Completo. Más al que ustedes crucificaron. 2.
Estos son todos los calificativos que Pedro va a resaltar de Cristo. Jesucristo de Nazaret, para que no haya equivocación. 2. Al que ustedes mismos mataron. Esa es la 2. Al que ustedes mismos mataron. 3. Y Dios resucitó de los muertos. Oye, ya estaban los saduceos, señores, con un ataque al corazón. Mira, ya estaba Anás y a Caifás y Juan y... No Juan el apóstol, Juan el que era sacerdote y Alejandro. Y los saduceos, mire, estaban con un stroke ahí, a punto de infartar. Además cuando está mencionando el nombre de Jesús, le dijo, ustedes mismos lo mataron, pero Dios le plació resucitarlo de los muertos. Óyeme, pero esto es tremendo. Y en nombre, y gracias a él, ¿verdad? Este hombre está en vuestra presencia. Pero Pedro no se cayó ahí y terminó el sermón. Versículo 11 sigue diciendo, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores y ha venido a ser cabeza de ángulo. Pedro sigue, mira, Pedro pone el dedo en la llaga y sigue hundiendo el dedo, lo sigue ahí introduciendo. Mira cómo mi hermano va creciendo. Porque Pedro, si bien negó a Cristo aquel día de su muerte, en su resurrección va a dar la vida por él. Y a él no le importa lo que le hagan, pero Pedro va a exaltar a Jesucristo. Y va a decir lo que exactamente la gente no quiere escuchar. Pedro sabía que esos hombres no querían escuchar eso. A veces a mí me pasa que quiero dar un tema y en mi mente hay algo que me dice, no lo des porque la gente, es el tema que la gente no quiere escuchar, Liz. Este es exactamente el tema que la gente no quiere escuchar. ¿Por qué no mejor das un tema que todo el mundo quiere escuchar? Pero ¿por qué vas a dar un tema que la gente no te podrá dar un like a tu transmisión? Quizás de los tantos y tantos que antes se conectaban, ya se conectan menos. ¿Por qué? Pues porque estás diciendo cosas que la gente no quiere escuchar. Entonces estoy viendo este caso de Pedro, de que Pedro sabía que lo que iba a decir iba a ser, señores, agua caliente, agua hirviendo. Pero por ser la gran verdad, no la podía dejar de decir. Entonces ahí cuando nosotros comenzamos a descubrir que cuando tú trabajas para Dios, Él es tu jefe y Él es el que determina lo que tú quieres que yo diga o no. Y Pedro dijo lo que ellos no querían escuchar. Y no solamente le dijo, Él es en el nombre de Jesucristo, al que ustedes mataron, al que Dios resucitó, Él es la piedra de ángulo de ustedes los edificadores, que ustedes la desecharon. Pero el 12, versículo 12, ahí le arrancó la cabeza a esta gente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Usted sabe que los judíos entendían que la salvación venía a través de la ley, de la Torá, de los sacrificios del Cordero. Y le digo, mira, y les voy a decir más, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que se haya dado a los hombres. Y voy a hacer aquí una pausa para decir algo que yo sé que algunos no quieren escuchar. Pero igual lo tengo que decir. Hoy en día el mundo cristiano se debate en que bajo qué nombre debemos llamar a Dios. Los judíos dicen que Dios no debe ser mencionado bajo el nombre que no sea hebreo. Adonai, Shaddai, Yahvé. O Yahweh, como algunos le llaman. Y algunos dicen que nosotros estamos ofendiendo a Dios al llamar a Cristo, Jesucristo o Jesús. Le voy a decir lo que yo pienso y por qué lo pienso.
Hoy nosotros podemos debatirnos bajo qué nombre podemos llamar a Dios. Pero yo voy a llevarlos a ustedes un minutito a pensar. ¿Qué nombre lo llamó Bartimeo el ciego que no lo conocía? Bartimeo el ciego de Jericó, que nunca había entrado al templo, nunca había podido leer la Torá. ¿Cómo llamó Bartimeo a Dios cuando necesitaba el milagro de ver? Tuvo que ir a buscar una Biblia en hebreo y preguntarle a un judío, mira, yo necesito un favor de tu Dios, dime cómo lo llamo correctamente. Cuando Bartimeo, Jesús pasa frente a Bartimeo comenzó a gritar, hijo de David. Un nombre, cualquier David pudo haber sido, déjame decirle que ese era un nombre profético. Jesús era el descendiente que iba a ocupar el trono de David para reinar para siempre. Eso fue lo que le dijo el ángel a María. Hijo de David. Así mismo la llamó la mujer de Sidón, aquella mujer cananea que en su vida había escuchado de Dios. La pregunta es, si Bartimeo no usó el nombre correcto porque no lo conocía, ¿por qué Dios le hace el milagro? Dios debió haber estado ofendido, decir, a mí no me llame de esa manera porque ese no es mi nombre. ¿De qué manera lo llamó aquella mujer que estaba pidiendo que el Señor le quitara los demonios a su hija? Una mujer fenicia, viviendo en Sidón, de la tierra de Canaán, que lo único que ella conocía era la idolatría. Si para Dios es ofensivo que lo llamaran con otro nombre, tampoco le debió haber hecho el milagro. Pero a mí me parece que a veces nosotros nos debatimos por cosas que para Dios no tienen el valor. Dios no solamente sanó a Bartimeo, sanó y dijo referente a esa mujer, mujer, cuán grande es tu fe, más grande que la de mis propios discípulos, aquellos que le decían maestro. ¿Cómo lo llamó el hombre endemoniado de Gadara? Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí, lo llamó igual que el ciego, igual que la mujer de Sidón. Jesús, hijo del Dios Altísimo. La gente que no conoce a Dios e invoca su nombre porque de alguna manera escucharon que hay un Dios en los cielos que es real. ¿Cómo lo llaman los africanos? ¿Cómo lo llaman la gente de la India? ¿Cómo le llaman a Dios? Si utilizar el idioma correcto, las palabras correctas, el acento correcto de la definición del nombre de Dios fuera tan intrínsecamente indispensable para recibir audiencia de parte de Dios, definitivamente que las únicas personas que Dios puede escuchar son a los judíos que hablan hebreo. A mí me encanta a mi Dios. Mi Dios es un Dios de pueblo. Mi Dios es un Dios de gente. Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. Independientemente cómo le mencionen el nombre, si le llaman Jesús, Jesucristo, Yahvé, Adonai, Shaddai. ¿A quién tú tienes en tu corazón? ¿A quién tú amas? ¿A quién tú le clamas? Si para ti es importante, sencillamente, perfecto. Pero me parece que a veces nosotros queremos estar haciendo lo mismo que hacían los judíos, que necesitaban circuncidar a la gente para que fuesen del pueblo de Dios, cuando ya esa circuncisión no era necesaria, porque la circuncisión más importante debe estar en el corazón y no en el prepucio. Y a veces nosotros queremos circuncidar el idioma de la gente para que todo el mundo tenga que hablar hebreo. Tiene que hablar hebreo para poder conectarse con Dios, porque si tú no mencionas los nombres en hebreo a Dios, si tú los conoces, qué hermoso. Yo también los conozco porque es el idioma en que yo aprendí a estudiar la Biblia. Y aprendemos a escribir en hebreo, aprendemos a escribir y a ese respeto a nuestro Dios. Antes los judíos sentían mucho respeto a Dios cuando escribían los escribas el nombre de Dios. Tremendo eso. Y no ponían las vocales, eran solo consonantes que parecían una respiración. Pero ¿me puede explicar usted de qué le valió a todos los sacerdotes
utilizar los nombres correctos de Dios y después matarlo. ¿De qué le valió a todos los fariseos y saduceos que eran tan celosos de las tradiciones de Israel y votaron a Cristo como piedra de ángulo? Aquellos que utilizaron los nombres correctos y hacían las pausas cuando iban a mencionar el nombre de Dios, ¿de qué le valió? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Usted sabe cuántos gentiles recibieron el impacto de la predicación y quizás no tenían una palabra hebrea para mencionar el nombre de Dios y utilizaron las palabras de sus propios idiomas? Sean griegos, sean de Etiopía, sean de donde fuera, en su propio idioma aprendieron a llamar a Dios. ¿Y sabe qué? Dios los escuchó. Dios los escuchó. Y Dios nos sigue escuchando a nosotros. Estos fariseos, estos sacerdotes, le daban más importancia a la letra que al espíritu. Y hoy en día tenemos mucha gente igual. Y esa segregación por lo que ya Dios ha roto. Esas barreras del idioma, esas barreras del pensamiento, esas barreras de la idiosincrasia. Por eso dijo el Señor, y será predicado este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Usted me va a decir en qué idioma voy a predicarle a la gente. En el idioma que ellos puedan entenderlo. Me pareció tan extraordinario cuando un día leo que ese versículo que dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pues ¿sabe qué? Los africanos no conocen lo que es la nieve. Entonces ese versículo fue alterado y dice, si tus pecados fueren rojos como la grana, como el coco serán emblanquecidos. ¿Por qué? Porque ellos conocen el coco. El coco es blanco. ¿Qué quería el Señor decir? Que si fueran así, van a ser tan blancos como la lana. La lana la conocen porque ya se conocen las ovejas, pero no conocían la nieve. Y en esas tribus donde no se conocía la nieve, no sabían cómo traducir como la nieve serán emblanquecidos. Así que alguien fue tan genuino y lo tradujo como el coco. ¿Y usted cree que por eso los africanos no entienden el concepto del amor y el sacrificio de Cristo? Lo entienden bien, ellos conocen lo que es sangre, muy bien. De todos los animales, los que tienen que sacrificar, las tribus como cuando pelean, cuando pierden a sus seres amados en una batalla, conocen la sangre, pero también conocen la lana, conocen el coco. Entonces me parece extraordinario cómo Dios sabe hablarnos en un idioma que nosotros podemos entender. Y sigue diciendo este versículo. Permítanme regresar aquí. Este Jesús, ya lo dije, versículo 11, vamos al 12, ya lo mencioné, vamos al 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, impresionante, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que esos hombres habían estado con Jesús. Eso me parece fantástico. Que la gente un día se dé cuenta que tú eres una persona común, que no eres un teólogo, que no eres un doctor en teología. Quizás tú no has podido llegar a esos grados teológicos para poder decir yo puedo hablar, pero has estado con Jesús. Aquellos hombres habían estudiado y tenían grados y podían sentirse orgullosos de todo lo que sabían de las profecías y la Torá, pero no habían andado con Jesús. Quizás tú no tengas todos esos títulos, pero has andado con Jesús. Y qué maravilloso que un día la gente pueda darse cuenta que tú eres de los que han caminado con Jesús. Y al ver con ellos al hombre sanado, no podían replicar nada en contra. No podían decir nada. La manera tan poderosa en que predicó Pedro y Juan
La manera tan convincente que el Espíritu Santo lo utilizó era innegable. Es innegable cuando el Espíritu Santo te usa. La gente solamente se puede quedar allí pensando y decir, ¿cómo dijo eso? ¿Con qué valor dijo eso? Pero si yo lo conozco, si yo sé que esa persona es tímida, yo sé que esa persona no tiene escolaridad. A veces nosotros echamos por menos a las personas que no tienen escolaridad. Pero recuerden que para Dios lo importante es quién camina con Él. Entonces le ordenaron, versículo 15, entonces le ordenaron salir del concilio y deliberaron entre sí. Le dijeron, ok, váyanse un día afuera. Esto me acuerda como a las juntas de iglesia, en las juntas de nombramiento, que cuando van a nombrar a alguien, mandan a salir a esa persona para quemarlo en sus espaldas y después pasó como que aquí no pasó nada. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que alguien tenga que decir, dígalo de frente a esa persona para que la persona tenga la capacidad de saber quién lo dijo, por qué lo dijo o de defenderse. Dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Todos los que habitan en Jerusalén saben que realizaron un notable milagro y no lo podemos negar. Ellos mismos se dieron cuenta que no podían negar que el milagro era grande y que ellos lo habían logrado hacer. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen a hombre alguno de ese nombre. Y de ese nombre no se atrevieron ni mencionar el nombre de Jesús. De ese nombre, vamos a tirarlo como en desprecio, que jamás vuelvan a mencionar ese nombre. Vamos a amenazarlos. Y llamándoles, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Yo quiero decirles algo. Créanme esto. Cuando los sacerdotes y todos estos fariseos y toda esta gente le dijeron, no quiero que vuelvas a mencionar ese nombre, es decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, créanme que no dijeron ni Adonai, ni Yahvé, ni Shaddai, porque eso era el nombre. Si mencionaban esos nombres, tenían que aceptar que ese era el Mesías. ¿Qué nombre dijeron? Yeshua. Que acá a nosotros se traduce Jesús. Pero Yeshua, eran muchos los que habían. Pero no eran cualquiera, eran ese. No quiero que mencionen ese nombre, no me lo mencionen. No me lo mencionen. Entonces Pedro, señores, mire, con esta única retórica relax, Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo ante Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. La verdad que Pedro estaba directo. Pedro estaba directo. Juzguen ustedes si es correcto que nosotros los tengamos que obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, después de amenazarlos, los soltaron al no hallar motivo para castigarlos por causa del pueblo, porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que había hecho. Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. ¿De quién tú vas a testificar? ¿De quién tú vas a hablar? ¿Quién es el centro de tu conversación? Si nosotros hacemos una pausa en nuestro momento ahora y pensamos, ¿de qué yo hablo más durante el día? ¿Cuál es tu tema de conversación cuando estás en el trabajo, cuando estás solo? Porque sabes que hablamos solos. Cuando estamos solos, ¿de qué hablamos? ¿De qué murmuramos? Es decir, ¿qué nos rumea la cabeza? El problema, lo que quieres decirle a fulano que no te atreves, pero entonces por eso lo hablas con esa persona como si lo tuvieras de frente, porque como a veces hacemos esto, como no tenemos el valor de ir a llamar a una persona y decirle, mira, esto es así.
sino que lo hablamos con nosotros mismos, lo hablamos con otra gente y lo hablamos con nosotros mismos. Y estamos el día entero rumiando una conversación con alguien aquí en nuestra mente. O estamos hablando de nuestra enfermedad, estamos hablando de los problemas, estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de alguien. ¿Usted se imagina si Cristo fuera el centro de nuestra conversación y nuestro pensamiento? ¿De quién hablaríamos el día entero? Hablaríamos de Dios. Que Él sea el centro de nuestra conversación. Que sea la motivación de nosotros cumplir nuestra misión. Que Él sea la razón de por qué estamos haciendo estos cambios que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque queremos la morada plena del Espíritu Santo en nosotros. No hay amenazas, familia. No hay amenaza que pueda detener a un hijo de Dios cuando quiere dar a conocer a su Dios. ¿A quién quieres dar a conocer durante esta semana? ¿De quién quieres hablar? Y aun cuando un día te digan, no puedes hablar, permítame un momentito, no puedes hablar. ¿Sabes qué? Estaba haciendo un trabajo voluntario para una corporación aquí en Puerto Rico de gobierno y recuerdo cuando el día que me dijeron, mira Liz, ya no puedes orar. Como estaba trabajando yo como capellán de la policía en Puerto Rico, un día se me acerca mi jefe y me dijo, Liz, ya no puedes orar con los policías. Ya no puedes hablar libremente así de Dios. Entonces fue cuando yo encontré que entonces el título de capellán me quedaba demasiado grande, porque todo el mundo sabe que un capellán es un mediador espiritual. No soy psicóloga, no iba a trabajar los problemas psicológicos de mis compañeros de la policía. Mi trabajo era poder mostrarle a Cristo como la solución a su problema. Ese día me di cuenta que ya yo no debía estar en ese lugar, porque yo aprendí algo. Yo aprendí una señal que Dios puso en mi corazón y en mi mente hace mucho tiempo, que dice que si yo estoy en un lugar donde no puedo bendecir ni ser bendecida, es la señal que debo irme. Y quérame decirle, si había algo que yo disfrutaba con toda mi alma, era poder ayudar a este sector de nuestra población tan sensible, que tiene la responsabilidad de cuidar gente que no conoce, hasta arriesgar su vida por gente que no conoce y que necesita que se oren por ellos. Cuando se montan en una patrulla, saben que salen, pero no saben si regresan. Para mí era un honor poder reunirlos, orar por ellos, orar por sus situaciones personales, orar por sus situaciones familiares, orar por sus situaciones laborales. Y qué pena en que no se nos permitía, por un tiempo no se nos permitió ni orar con ellos, ni hablarles de Dios. ¿Cómo poder dejar de hacer esto cuando esta es la razón de la existencia? Así ha ocurrido en los tiempos de los apóstoles, ocurre en nuestros tiempos. Hemos sacado a Dios de nuestras escuelas, de nuestro gobierno, pero cuando vienen los huracanes y destruyen nuestros países, entonces le pedimos a Dios que Dios levante a nuestro pueblo. A veces se nos escapan las situaciones de violencia doméstica en las casas, y la razón es porque se sacó a Dios de los hogares. El primer lugar de donde Dios se fue quitado fue de nuestros hogares. Los padres decidieron ver televisión con sus hijos en vez de tener un culto de adoración. Los sacamos de nuestras escuelas y damos clases y enseñamos teorías vanas de evolución, pero no podemos orar con nuestros estudiantes. Los sacamos de nuestros gobiernos. Legislamos leyes para traer paz al gobierno y lo único que tenemos cada día es más violencia. ¿Por qué? Porque donde el príncipe de la paz no está, no hay paz. Porque la paz no es algo que tú compras o tú adquieres. La paz es una persona. Cristo es el príncipe de la paz. La pregunta es, ¿a quién, en nombre de quién tú quieres tu milagro? ¿En nombre de quién tú quieres ese milagro?
Pedro y Juan aceptaron claramente que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Que en ese nombre dulce de Jesús tú puedas descansar hoy, tú puedas acudir hoy, tú puedas permitir que el Espíritu te llene de ese nombre. Ese nombre que tú lo puedes decir en francés, en italiano, en portugués, lo puedes decir en africano, en chino, en japonés, lo puedes decir en boricua, en dominicano, en colombiano, en el idioma que tú lo hables. Dios te va a escuchar, Dios te va a entender y Dios va a acudir a tu ayuda. No te avergüences de testificar en nombre de tu Dios. Que Dios sea el centro de nuestras vidas. Por Él vivimos, por Él morimos. Y con Él, en la puerta oriental, iremos al cielo. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber estado conmigo esta mañana para compartir contigo este pan espiritual, esperando que hayas sido profundamente bendecido. Y cantamos nuevamente. Cantamos nuevamente ese himno que nosotros, ten cuidado, ahí está. Ese himno que cantamos al principio. Vamos a afinar un poquito esto antes de usarlo. Cuando suene la trompeta nuevamente, vamos. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los alados ante el baño del Redentor y se pase lista, yo responderé. Decimos, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Qué hermoso que podamos estar allí, que podamos decir, Señor, aquí estamos presentes. Hemos corrido, hemos luchado la buena batalla. Hemos corrido la carrera de la fe. No decimos haberlo alcanzado, pero como dijo Pablo, por demás me está esperada, me está guardada la corona que el Señor ha preparado para mí. Corre, pelea, no te rindas, no te rindas. Tus fracasos, Dios los puede convertir en éxito. Tus pérdidas, Dios las puede convertir en ganancia. Tus lágrimas, Dios las puede convertir
en una fuente de gozo. Déjate guiar por el Señor. No te enfoques con lo que ves delante de ti. No te enfoques con el problema. Enfócate en tu Dios, que es más grande que el problema. Oramos al Señor en esta hora. Padre Santo y Padre bueno, gracias, porque nos das la oportunidad de esta mañana de sábado haber podido dar testimonio del nombre poderoso que es sobre todo nombre. Gracias porque Jesús se hace accesible a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Gracias por su trabajo intercesor en nuestro favor. Gracias porque Él no quiere morar lejos de nosotros, quiere morar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrir la puerta de nuestro corazón, abrir la ventana de nuestros ojos y dejar penetrar esa luz que entra por la puerta oriental y que nos dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová se manifestará sobre ti. Ayúdanos a escuchar esa voz, ayúdanos a obedecer esa voz, ayúdanos a seguir ese llamado y ponernos de pie y ser luz al mundo. Bendice a mis hermanos que están al otro lado de la transmisión y que tú puedas atender sus necesidades y que hoy ellos puedan reconocer que tú eres más grande que cualquier problema y que en el nombre de Jesús todo queda vencido. En ese nombre poderoso, dulce pero poderoso nombre de Jesús, al cual se ha dado la gloria y la honra por los siglos de los siglos, y el pueblo dice amén, amén. Y amén. Amén. Dios te bendiga, gracias por haber estado conmigo. Y recuerda que este ministerio está para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Gracias a mami, gracias a mi hija, gracias a mi papá, que estuvieron conmigo acompañándonos al otro lado, cantando y esperando que hayan sido ustedes bendecidos. Feliz sábado.